Por siglos, los piratas han sido protagonistas de los más fantásticos relatos de alta mar. Algunas de estas historias son tan increíbles y sorprendentes que nos olvidamos que algunos de sus personajes realmente existieron. De todos los bandidos que surcaron los 7 mares, hay uno que destaca entre los demás y cuyo nombre ha trascendido las barreras del tiempo. Barbanegra, un despiadado y brutal pirata, al que incluso los demás piratas le tenían miedo. El verdadero nombre de este legendario pirata era Edward Teach, quien nació a finales del siglo XVII, aunque no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta, ya que era un nombre bastante común en la época, y por ello había muchas partidas de nacimiento con el mismo nombre. Además, por cuestiones lógicas, muchos piratas cambiaban su nombre para proteger a sus familias, por lo que también existe la posibilidad de que Edward tampoco fuese su nombre real. Su conocido apodo se le otorgó más adelante en su vida, gracias a su abundante y enredada barba. La leyenda cuenta que esta barba era de un color negro intenso, y que el pirata solía adornarla con mechas de cañón que él mismo encendía durante los abordajes para infundir temor. Se dice que Barbanegra colocaba semillas o pirotecnia en su sombrero para asustar a sus enemigos y parecer aún más amenazante en batalla. Su figura era descrita como la de un monstruo envuelto en fuego, rodeado de humo, empuñando una enorme espada y con 3 pistolas cargadas, listas para disparar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Los primeros años de vida de este legendario pirata son en gran parte un misterio. Sin embargo, todo indica que creció en el puerto marítimo de Bristol, aunque hay quienes apuntan a Carolina del Sur o incluso Jamaica. Lo que sí se sabe es que sus primeras hazañas, las que dieron comienzo a su carrera como marino, se dieron durante la guerra en Francia e Inglaterra por el control de Estados Unidos. Allí, el todavía noble Edward actuaba como corsario, atacando barcos franceses en nombre de la corona. Cuando las guerras concluyeron y se quedó sin trabajo, se dirigió a una región deshabitada, conocida por ser un refugio para piratas, comerciantes y aficionados de la aventura en alta mar, la isla de Nueva Providencia, cerca de las Bahamas. Allí fue donde se convirtió en pirata y conoció a Benjamin Horne y a Gold, quienes le ofrecieron unirse a su tripulación con la esperanza de obtener riquezas y vivir grandes aventuras. Sin embargo, Horne y Gold vieron potencial en él y le confiaron el mando de su propio barco. Juntos, comenzaron una era de terror en las rutas comerciales del Mar Caribe. Para 1717 ya era conocido como Barbanegra y su reputación comenzaba a florecer. Ese año, luego de atacar un barco mercante francés llamado Concorde, el pirata se apoderó del navío y lo rebautizó como Venganza de la Reina Ana. Lo equipó con 40 cañones y lo convirtió en toda una máquina de guerra. El imponente porte del pirata subido a una nave tan audaz, sin duda, infringía temor. Pero la hazaña que hizo famoso a Barbanegra no ocurrió en la isla Providencia, sino en las islas de Barlovento, en la base naval de San Vicente. Fue allí donde capturó el navío Great Allen, el cual venía cargado con posesiones de muy alto valor. Tras un enfrentamiento, eliminó a la tripulación y prendió fuego al barco. Cuando se supo la noticia, el buque de guerra inglés Scarborough partió inmediatamente en su búsqueda para castigar su audacia, pero sufrió una derrota aplastante y tuvo que retirarse. La noticia se propagó rápidamente, convirtiendo a Barbanegra en el enemigo público número 1 del imperio. Sin embargo, a pesar de la naturaleza amenazadora de su barco y su apariencia inconfundible, se dice que el capitán era mucho menos sangriento y despiadado de lo que cuentan las leyendas.
Y es que, aunque el pirata pudiera ser tan aterrador como la muerte, cruzarse en su camino no implicaba necesariamente encontrarse ante el juicio final. Muchos de los que caían en sus manos eran simplemente retenidos, y luego se les permitía marcharse sin sus pertenencias de valor. En otras ocasiones, Barbanegra y su tripulación abandonaban a sus víctimas en una isla desierta con sus barcos incendiados. A pesar de esto, los periódicos de la época y las historias de viaje lo pintaban como un individuo tan vil y despiadado como el peor de los tiranos. Si bien Barbanegra se ganaba la vida como cualquier pirata, a base del saqueo, el robo y la violencia para obtener lo que deseaba, no derramaba sangre si no tenía que hacerlo, y podía demostrar piedad. Las cosas cambiaron para el pirata cuando el rey Jorge I decretó una amnistía para todos aquellos piratas que abandonasen sus actividades, como un intento de erradicar la piratería en la zona, mientras que los forasteros que no aceptaran serían capturados y mutilados. Barbanegra, por supuesto, rehusó las condiciones estipuladas por el monarca. En ese momento, la economía de Carolina del Norte no se encontraba en su mejor momento, y el gobernador de la colonia, Charles Eden, llegó a un acuerdo con Barbanegra. El pirata y su tripulación serían perdonados bajo el acta de gracia, y a cambio, el gobernador recibiría una parte del botín del pirata. Así fue que Barbanegra se estableció en la isla de Ocracoke, presentándose como un ciudadano respetable, e incluso se casó con una joven de 16 años. Pero los viejos hábitos nunca mueren, y al poco tiempo, Barbanegra sitió la ciudad de Charleston, manteniendo secuestrada a la población. La condición era que solo levantaría el bloqueo si el gobierno le otorgaba un pago de 15.000 libras, y así sucedió. Historiadores afirman que el dinero era para comprar suministros médicos para curar a su tripulación, que sufría de sífilis. Alexander Spotswood, gobernador de Virginia, al ver el imparable avance de la piratería y conociendo el paradero de Barbanegra, se contactó con el teniente de la Marina Real, Robert Maynard, para que se hiciera cargo de la situación y acabara con el pirata. El 21 de noviembre de 1718, el militar inglés llegó a las costas de Ocracoke en 2 balandras llamadas Ranger y Jane, y comenzó a planear su ataque. Desafortunadamente, para el día siguiente, Barbanegra ya estaba avisado de la llegada del teniente inglés y puso rumbo hacia el interior de los canales de la isla a bordo del Adventure. Maynard ordenó que una flota se hiciera a la mar para observar los movimientos del navío de Barbanegra, quien al darse cuenta, alzó fuego contra la pequeña embarcación. Maynard dio la orden de que sus barcos se dirigieran a toda velocidad para interceptar a Barbanegra. El pirata, ni bien vio los barcos acercarse, dio la orden de retirada, mientras sus cañones disparaban contra los ingleses. Se dice que en medio de la persecución, todos los navíos quedaron varados por falta de viento, obligando a la tripulación de Maynard a remar para continuar con la persecución del pirata. Cuando la nave estuvo a distancia lo suficientemente corta del Adventure, Maynard ordenó que se detuvieran y que toda la tripulación se escondiera en la bodega con las armas preparadas. En la cubierta quedaron él y su timonel. Cuando Barbanegra vio que no había nadie en cubierta, ordenó a sus hombres que abordaran los navíos ingleses y acabaran con sus tripulantes. Barbanegra abordó la balandra inglesa con la mitad de su tripulación, pero apenas puso un pie en la embarcación, Maynard ordenó que todos los hombres subieran a cubierta, y en ese momento Barbanegra se dio cuenta de que se trataba de una trampa. Durante varios minutos, ambas tripulaciones disputaron una batalla a muerte, hasta que finalmente llegó la hora del temible pirata. Maynard y sus hombres los acorralaron,
y terminaron con su vida de la forma más sangrienta, con 5 disparos y 20 puñaladas. Cuando llegó la otra balandra de Maynard, atacó por un costado disparando hasta que la tripulación pirata finalmente se rindió. El cuerpo de Barbanegra fue arrojado por la borda, a excepción de su cabeza, que fue cortada y expuesta durante varias semanas en el bauprés, el mástil que sobresale en la parte frontal del barco. Luego de su muerte, surgieron muchas leyendas en torno al difunto pirata, como la que relata que su cuerpo decapitado flotó alrededor del navío en reiteradas ocasiones, aún sonriendo, o la que menciona que su espíritu deambula por Teach's Hole, un lugar en la isla de Ocracoke nombrado en su honor, en busca de su cabeza perdida. Échale un vistazo a este video recomendado para conocer cómo era la cruel vida en un barco pirata. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.